Para comenzar hay que crear una cuenta en Discord. En esta parte creamos nuestro servidor. Puedes poner una fotografía o simplemente dejarlo así. Ya que tenemos nuestra cuenta en Discord, entramos en esta otra página donde vemos todos los bots que se tienen y escribimos en el buscador Midjourney. Y en esta parte le damos en invitar. Esto nos manda a otra página donde nos piden autorización para que este bot Midjourney pueda acceder a nuestro Discord. Aquí elegimos el servidor que acabamos de crear y le damos en autorizar. Y aquí nos está pidiendo que verifiquemos la cuenta en nuestro correo, lo hacemos. Nos envían un correo como este en donde solo hay que darle en verificar email. Y aquí ya podemos continuar en Discord. Ya que tenemos confirmado nuestro correo electrónico, en esta parte le podemos dar en autorizar. Y listo, ahora ya podemos cerrar esta página. Nos aparece así, nos dice qué es lo nuevo y ya nos aparece aquí Discord. En la parte izquierda tenemos nuestro servidor, al darle clic nos abre este chat. Y ya tenemos en esta página nuestro Midjourney bot. Aquí nos está dando la bienvenida y nosotros ya podemos empezar a escribir lo que queremos solicitarle. Para esto se escribe diagonal imagine prompt. Y a continuación de esto, lo que queremos que esté en la imagen, le damos una descripción detallada de lo que nos gustaría ver. Entonces, para esto, lo que hacemos es escribir después del prompt lo que nosotros queremos y enviamos la solicitud. Cuando nos aparece esto, únicamente le damos en aceptar, son los términos y condiciones. Y en esta parte ya nos está generando la imagen, tenemos que esperar a que comience. Cuando comience nos va a salir un porcentaje de cuánto es lo que lleva realizado y aquí nos dice que la generación es rápida. Yo pedí un barco pirata en el mar con olas muy altas y un pulpo gigante que va a atacar a este barco. Cuando nosotros creamos nuestro propio servidor, nos sirve para que cuando nosotros pidamos las imágenes no tengamos que buscarla entre tantas otras que se están generando al mismo tiempo. Esto pasa cuando utilizamos uno de los chats que se tienen en Discord, que se llaman Newbies, para poder generar nuestra imagen. Midjourney nos generó 4 imágenes con la solicitud que nosotros mandamos. En la parte de abajo tenemos U1, 2, 3 y 4 y V1, 2, 3 y 4 de acuerdo a las imágenes que están arriba. U significa upscale, o sea que hace la imagen más grande y pues le da los últimos detalles para ya mostrártela finalizada. Y V son variaciones, lo que significa que si por ejemplo nos gustó la tercera imagen, le damos en V3 y nos hace variaciones con esa imagen. Vamos a intentarlo. Aquí ya nos está generando las 4 variaciones con esa imagen. Y ya tenemos las 4 variaciones con la tercera imagen que nosotros pedimos. Ahora, si de estas que solicitamos como que no era lo que esperábamos y queremos más ideas, podemos darle aquí que es para volver a generar justo esto que nosotros solicitamos. Igual hasta en la parte de abajo nos muestra cuando ya se está realizando. Y aquí nos volvió a generar 4 imágenes distintas de lo que habíamos solicitado. La última es como una pintura a la que le tomaron una fotografía y están muy padres. Ahora ya de todas estas, si nos gustó alguna, vamos a poner que nos gustó la primera. Le damos en Upscale 1 para que nos la haga más grande y afine los últimos detalles. Y aquí tenemos ya la imagen finalizada. Al seleccionarla, en la parte de abajo a la izquierda podemos ver que dice abrir en navegador y al hacerlo podemos descargarla si nosotros queremos. Ahora, ¿qué significa lo que está en la parte de abajo de esta imagen?
tenemos para hacer variaciones, lo que significa que puede hacernos otras variaciones sobre esta imagen. Light Upscale es para que esta imagen la haga lo más similar a la primera imagen que realizó sin agregarle tantos detalles. Aquí podemos ver que le agregó los detalles como los pájaros, fue un poco más detallado en la cara del pulpo. Entonces el Light Upscale es para que esté más similar a la primera imagen que realizó y no le agregue tantos detalles. Y Beta Upscale es para que esté más desarrollada todavía, que tenga más detalles. Ahora hay distintas versiones en Midjourney y las podemos ver con el comando diagonal settings. En esta parte podemos ver que nosotros estamos utilizando la versión número 4. Si nosotros quisiéramos, podríamos aquí cambiar de versión. En esta versión 4 nosotros tenemos varios estilos que podemos utilizar. Y de los modelos anteriores de versiones tenemos la 3, la 2 y la 1. Como podemos ver, se ha ido modificando un poquito más y es más detallado, ya no es tan abstracto como lo era antes. Niji Mode es para hacer imágenes en modo anime. Vamos a intentar. Colocamos Imagine Prompt igual, colocamos lo que nosotros queremos. En este caso yo puse una mujer con cabello ondulado leyendo un libro. Luego colocamos 2 guiones y Niji y lo mandamos. Y ya tenemos listas nuestras 4 imágenes. A mí la que más me gustó esta vez es la tercera. Entonces vamos a hacer variaciones con la tercera. Listo, ya nos creó las 4 variaciones con la primera imagen que nosotros le habíamos pedido. Ahora Midjourney tiene 3 planes para suscripción. Uno es el plan básico, el otro es el estándar y el otro es el Pro. Estos son los costos que tiene Midjourney, pero lo puedes utilizar gratis, aunque tiene sus limitaciones, como todo. Para que las imágenes que nosotros solicitemos sean muy buenas, necesitamos ser específicos en lo que pedimos. Entonces tenemos que pensar muy bien en el sujeto que va a estar en la imagen, ya sea una persona o un animal o una cosa. También si queremos una foto o una pintura, el estilo en el que queremos que se vea. También tenemos estos otros estilos que pueden ser como de dibujar. Estos que son como estilos de ciertas décadas. ¿Y qué queremos que transmita la imagen? A lo mejor queremos que una imagen sea muy alegre o muy enérgica o que transmita tristeza. Tenemos que tomar en cuenta todo eso y así vamos a obtener una muy buena imagen. En esta página, que también se las dejo en la descripción, podemos ver los diferentes tipos de estilos que podemos elegir para nuestras imágenes. Aquí nos pone de ejemplo una imagen de gatos. Este es el ejemplo del prompt que tendríamos que colocar. Vamos a intentarlo con un perro. Entonces colocamos diagonal, Imagine Prompt, cualquier estilo. Voy a elegir Black Light Painting. Estos son los resultados de las imágenes, están muy bonitas, son bastante buenos. Con el comando info lo que podemos ver es la información de nuestra cuenta. Aquí vemos que yo no tengo ninguna suscripción, el modo en el que estoy trabajando es rápido y aquí tenemos el tiempo restante para poder crear imágenes. Aquí nos dice cuánto hemos realizado, en mi caso 8 imágenes, en 0.08 horas. Nos quedan 20.76 minutos. Aquí podemos darnos una idea de cuánto más podemos crear. Aquí también nosotros podemos poner la calidad que nosotros queramos. Tenemos Half Quality, que es para la mitad de la calidad, Base Quality, que es justo la que tenemos ahorita, y la calidad más alta. Cuando tenemos la calidad más alta, coloca más detalles en la imagen, por lo que también se tarda un poco más en generarla. Aquí puedes elegirlo dependiendo de lo que tú necesites. Si quieres algo muy simple y muy rápido, pues sería la primera. Y si quieres algo más detallado, aunque se tome su tiempo, puedes elegir la de calidad más alta. Aquí podemos ver que nosotros hemos estado utilizando la calidad normal. Cuando nosotros utilizamos el modo relajado, es cuando utilizamos la calidad que lo hace más lento, o sea, la máxima calidad. Ahora también tenemos el estilo. Aquí nosotros estamos utilizando el estilo medio. Y esto lo que cambia es la creatividad de la imagen. Si nosotros utilizamos un estilo súper alto, aquí le damos más libertad para que realice la fotografía con todos los detalles que
quiere. Si lo reducimos, estamos haciendo que esté lo más cercano a lo que nosotros le pedimos y no nos dan tantos detalles ni se ve esa libertad. Vamos a ver qué es lo que hace cuando colocamos la creatividad más alta. Aquí podemos ver que le dio un poco de más detalles a la imagen. Cuéntame qué te parece esta herramienta de inteligencia artificial, en qué la usarías tú. Puedes hacer imágenes de todo tipo, lo único que necesitas es imaginación y ser detallado en la descripción que le das para que te genere imágenes muy padres.